escribió la epístola a los Efesios cuando estaba encarcelado en Roma. Esto fue alrededor de los años 60-62 después de Cristo. Pablo escribe la carta hacia las iglesias que estaban en la provincia de Roma para recordarles su nueva identidad en Cristo. La provincia de Roma es la que se encontraba en Asia, lo que ahora es Turquía, para irnos geográficamente hablando, establecer un punto, ¿sí? Éfeso era la capital de esa provincia, era una ciudad muy importante, con un comercio muy fluido. Estaba ubicado cerca de un puerto, así que todos los navegantes comerciantes tenían que llegar a Éfeso. Imaginen la riqueza, no solo económica, sino también la cultural, porque ahí llegaban los barcos de diferentes lugares. Entonces el intercambio era muy rico. Éfeso también estaba en un lugar, que era un valle, donde era muy fértil, o sea, había producción agrícola, ganado, era un Edén. Las carreteras principales conectaban esta ciudad con todas las ciudades de Asia. Además, Éfeso era conocida por su anfiteatro. Como vemos en la primera diapositiva, ahí donde está la flechita, ese es Éfeso. Desembocan los barcos y esa línea es por donde pasaban todos los transportes que llegaban a Éfeso. El templo de Diana era su atracción arquitectónica más famosa. Es como si dijéramos, para la religión católica, la Basílica de Guadalupe es la mayor visita turística que tienen que hacer. Así de ese tamaño era el templo de Diana. Este templo estaba diseñado para albergar en su interior a 50,000 personas. Para que tengan una comparación de lo que estamos hablando, la basílica adentro puede recibir solo 20,000 personas. O sea, es una basílica, otra basílica y la mitad de la basílica. O sea, 2 basílicas y media. Imagínense la cantidad de gente que pasaba por Éfeso. ¿Por qué les comento esto? Vayan imaginando a las personas de ese lugar. La Biblia menciona justo este templo. En Hechos 19:35 dice que los efesios estaban muy orgullosos de toda su cultura y de todas las leyendas a través de este templo. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por otro lado, la industria se relacionaba con este templo, que vendían imágenes de la diosa, partes de muchas cosas relacionadas con esta diosa. Pablo escribe la carta a los Efesios, a los judíos convertidos al cristianismo, no a los judíos nacidos, sino a los gentiles. Y dentro de esos gentiles nos incluimos nosotros, a menos que alguien tenga ascendencia judía. Éfeso no solamente era un centro comercial muy rico, sino también un centro de adoración a ídolos. Era el lugar donde se invitaba al pecado, o como diríamos en la época moderna, eran de mente muy abierta, pero muy abierta. Al mismo tiempo, había doctrinas que desviaban del evangelio. No era el evangelio puro, sino que permitían muchas cosas. Los nuevos convertidos salían de ese entorno de pecado y necesitaban una forma de verse ellos como parte del cristianismo y relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran que eran personas unidas a Cristo, por eso escribe esta epístola. Un pueblo con una identidad distinta. La razón principal de que Pablo escriba esta carta es porque existía una enorme división entre los judíos nacidos y los gentiles convertidos. Los judíos nacidos en el cristianismo, hermanos, querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley. No terminaban de entender que Jesús vino
para cambiar eso. Que esa idea ya no existía en Jesucristo, que ya no solo era cumplir la ley, sino ser salvos a través de Jesús. Esta introducción es para que tengamos una idea de por qué se escribió la carta, porque en ese lugar había muchos cristianos, pero en su mayoría eran gentiles por esta riqueza cultural. Se les debía enseñar la forma en que tenían que actuar, como dice la epístola, dejando al viejo hombre. La carta del apóstol Pablo está conformada por 6 capítulos. Del capítulo 1 al 3 es doctrina y teoría. Pablo se dedica a explicarles y a resumirles la doctrina de Cristo a los nuevos gentiles, a los nuevos creyentes. Y del capítulo 4 al 6 es solo práctica y aplicación diaria. Si alguno tiene dudas de cómo se debe comportar un cristiano, vaya a Efesios. Ahí les dice qué deben y qué no deben hacer. El capítulo 4 de Efesios que leímos esta mañana marca la transición, porque es justamente ahí donde Pablo les dice a los creyentes cómo deben vivir, pero siendo coherentes con su fe. No decir, soy cristiano y hacer otra cosa. Por eso, ¿cómo dijimos que se llamaba el mensaje de esta mañana? Ser cristiano no basta. Les invita a que rechacen el pecado y edifiquen una iglesia en y con amor. Este capítulo 4 se divide en 3 partes. Del versículo 1 al 16, que no leímos, nos llama a la unidad como iglesia. Del versículo 17 al 24, que nos hizo favor el hermano de leer, es la nueva vida frente al viejo hombre. Y del versículo 25 al 32 es la práctica como comunidad cristiana. Nosotros nos enfocaremos en cómo nos dice Dios a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, cómo debemos comportarnos, pero específicamente cómo manejar lo que sentimos en esta nueva vida. Las normas prácticas para la comunidad cristiana o específicamente para nuestras familias, porque el cristianismo se vive primero en uno, después en nuestros círculos cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, la escuela, después en comunidad. Pablo procede a exhortar a los hermanos de Éfeso y a nosotros a que vivamos dignamente delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo está por pedir, lo pide conforme al Señor, lo cual indica que hay autoridad en su petición. ¿Qué es lo que Pablo quiere de los efesios convertidos? Que no anden como los otros gentiles, que no sean iguales a toda esa gente que llega al puerto de Éfeso, que sean diferentes. Según la tradición judía, siendo gentiles no nacidos en el cristianismo, pero ya no eran gentiles por naturaleza, porque habían obtenido una nueva vida a través de Cristo. Ellos son una nueva criatura, ya no andan en tinieblas, sino en luz. Dejaron al viejo hombre y ahora Pablo les dice, ya no actúes como los demás. No me detendré mucho en esta parte, hermanos, porque podemos sacar todo un mensaje solamente de esos versículos. Pero partiremos de la base de que todos los gentiles de Éfeso y todos los que estamos aquí reunidos, al momento de aceptar a Cristo en nuestro corazón, somos una nueva criatura. Esa es nuestra base. Somos una nueva criatura y hay que demostrar ese cambio a través de nuestras actitudes. Es aquí donde veremos que ser cristiano no basta. Les voy a pedir que abran su Biblia en Efesios 4, 25 al 32 y me comenten qué emociones pueden identificar en esos versículos. Efesios 4, 25 al 32. ¿Qué emociones pueden identificar? Enojo, ira, mentira, culpa. ¿Alguno más? Perdón,
Gracias, hermanos. Me gustaría llamar su atención a que algunos dijeron algunas emociones, ira, enojo, y otros dijeron actitudes. La mentira no es una emoción, es una actitud que tengo, es una conducta. Entonces aquí vamos a encontrar dos conceptos importantes: emociones y conductas. ¿Qué es una emoción? Es pregunta para ustedes. ¿Qué es una emoción, hermanos? Es un sentimiento, gracias. Es algo que sentimos de momento y nos mueve a tener una actitud, ya sea alegre, tristeza o algo, pero es algo que sentimos. Es un sentimiento. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Es una expresión. Nuestro carácter, ¿no? Es nuestro carácter. ¿Y qué es una conducta? ¿Ya entendieron la diferencia? Una emoción es una alteración del ánimo, intensa y pasajera. Puede ser agradable o puede ser no agradable, que va acompañada de una conmoción, algo que me mueve. Estoy feliz, estoy triste, eso es una emoción. ¿Qué es una conducta? Lo que hago con esa emoción. Estoy contento, grito de alegría. Estoy enojado, también grito de enojo. Pero esa ya es la conducta, ¿de acuerdo? Las emociones que se mencionan en este capítulo son ira, enojo, amargura y tristeza. La tristeza tiene un asterisco, así que por favor recuérdenlo. Las conductas que se mencionan en este pasaje: la mentira, hurto o robo, palabras corrompidas, gritería, maledicencia y malicia. La ira, hermanos, viene de la palabra griega orgizo y básicamente describe una emoción violenta. O sea, estoy iracundo, una indignación y sentido de venganza. O sea, la ira es algo fuerte pero muy intenso. Una emoción que se apaga. El enojo en sí es algo que dura más. Estoy enojado y por más que quiera pensar en que puedo superarlo, sigo enojado. Y nada más me acuerdo y se me revuelve el estómago. El pecado en sí el enojo en sí no es pecado, hermanos. Cristo se enojó. ¿Alguien recuerda cuándo se enojó? Cuando estaban vendiendo en el templo. ¿Cuándo más? Ese es como el ejemplo más común, ¿no? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando le dijo Herodes, cuando le dijo a los fariseos y saduceos, sepulcros blanqueados. No creo que les haya dicho, son sepulcros blanqueados. No, o sea, se los dijo con enojo. El enojo descontrolado es el que da lugar al pecado. El enojo es natural, pero no debe convertirse en ira o en resentimiento. Se deben resolver los conflictos a tiempo, porque si no, el enojo y la ira nos lleva a la amargura. ¿Y cómo hago esto? Hermano, es bien fácil. La Biblia nos da las instrucciones, hermanos. Nos dice cuál es el límite entre la ira y el enojo. Y es el tiempo. La Biblia dice, antes de que se ponga el sol, que se quite el enojo. Entonces es muy sabio, porque viene en la Biblia ese dicho común que tenemos de no te vayas a la cama enojado. La Biblia lo dice. Si el sol se quita, tú debes olvidar el enojo. Porque entonces volvemos al enojo, a la ira, a la amargura. Y dice Pablo, y si se enojan, está bien, ya te enojaste, no peques. O sea, si te enojas, no vayas y le pegues a tu hermano, porque ya estás pecando. Si estás discutiendo con tu pareja, no vayas y le insistas, porque estás pecando. Existen dos maneras en que el enojo puede llegar a ser pecado. Uno, cuando dejamos que el enojo determine lo que vamos a hacer. Se me metió el coche adelante, pues ahora yo voy y me le meto. Entonces ya estás pecando.
O 2, cuando guardamos el enojo en nuestro corazón y entonces se convierte en rencor y en venganza. Cristo tenía muchas razones por las cuales enojarse, muchas. Y si hubiera hecho caso a su lado humano, Cristo hubiera vivido enojado. Y sin embargo, hermanos, ¿qué hizo? En el peor momento de su vida, ¿qué hizo? Perdonar. Pero hay una actitud, no una emoción, una actitud que tuvo Jesús. Se quedó callado. Se quedó callado. Y esto lo dice en Primera de Pedro 2:21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso el cristiano debe alejarse del enojo, porque si el enojo nos conduce a la ira o al revés, le damos entrada al pecado. Un ejemplo muy claro, la pareja se está divorciando y entonces empiezan los pleitos. Es que yo quiero el carro, es que yo quiero la casa, no me lo das, pues me enojo, ahora no vas a ver a los niños, etc. Los hijos no son moneda de cambio, los hijos son responsabilidad de ambos. Y como cristianos, si estamos pasando por esa situación, mejor me quedo callado, me pongo a orar y en frío, es decir, cuando no tenga esa emoción, ahora sí me pregunto, ¿qué voy a hacer? La amargura proviene del griego prikia y en el cristiano no debe caber la amargura. Jesús no la tuvo y nosotros debemos ser como Él. Las conductas de las que hablamos, la mentira. Desechar la mentira para un cristiano, hermanos, es de suma importancia, porque la mentira trae consecuencias, y consecuencias graves. La mentira se hace costumbre y empieza como una bola de nieve, chiquita, 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 y cuando quieres tapar una mentira tienes que decir una más grande y otra, y al final te explotan en la cara. Si nosotros mentimos, mostramos que no hemos cambiado. ¿Entonces somos una nueva criatura? Además, no mentir es el 9º mandamiento de los que le fueron dados a Moisés. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El hurto o el robo significa tomar lo que no nos pertenece. Este es un principio que lo encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento y también es uno de los mandamientos que le fueron dados a Moisés. Como cristianos tenemos la responsabilidad de trabajar para suplir nuestras necesidades, pero no solamente eso, de mi trabajo también tiene que salir para apoyar al que no tiene, no robando, no haciendo fraude, y Cristo lo enseñó y Pablo lo aplicó. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en sus viajes misioneros? Trabajaba para suplir sus necesidades y de los que estaban con ellos. Este versículo, el versículo 28, que es donde se habla del hurto, nos enseña 3 cosas importantes. 1, que no debemos robar. 2, que debemos trabajar de manera honesta. Y 3, que debemos ayudar a los necesitados por medio de nuestro trabajo. ¿Alguien se acuerda de Robin Hood? Pues Robin Hood era pecador, porque dice que robaba a los ricos para dar a los pobres. ¿Y qué nos está enseñando la Biblia? Que no robemos. Pero Robin Hood tiene una justificación. Los rabinos en aquella época decían, ay, tú robas, estás pecando, pero si le das a los pobres, ya eres salvo. Es ahí donde volteaba la información que Jesús había dado para acomodarla, y es ahí donde están pecando. Las palabras corrompidas. Esta es una palabra bien fuerte, hermanos. Viene del griego sapros y quiere decir algo podrido, que no tiene valor,
ni literal, o sea, de palabras, ni moral. ¿Qué son las palabras corrompidas? Los chismes, el falso testimonio, las malas palabras. ¿A quién no se le sale una mala palabra cuando se pega en el dedo chiquito del pie? Las mentiras y las blasfemias. Nuestro hablar como cristianos debe ser diferente a los que viven allá afuera, porque conforme hablan, se dan cuenta. No decimos groserías, tratamos de ser respetuosos. No hay que ser, es ahí donde nos diferenciamos de los demás. Y eso es porque honramos a Dios. Como nos enseñan las Escrituras, hay muchas consecuencias cuando dejamos que nuestro lado humano gobierne nuestra lengua. ¿Qué dice Santiago? Santiago 3:10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Los domingos vienes y alabas a Dios y de lunes a viernes en la escuela se te salen esas bellas palabras mexicanas que son las primeras que les enseñamos a los extranjeros. La gritería. Gritería es un clamor fuerte a causa de un enojo que no se puede controlar. Cuando dos personas se enojan, pierden. Y cuando gritan, perdieron más. El cristiano debe mantenerse alejado del enojo para que no sea llevado a iniciar o terminar una discusión gritando, porque cuando gritamos hemos perdido la razón. Maledicencia. La palabra griega es blasfemia y es hablar mal de otra persona o hablar mal contra Dios, pero aguas, hermano. La palabra blasfemia significa hablar en contra de alguien de quien no tenemos derecho a hablar. Pero aquí es donde está, vamos a decir, la laguna legal. Nosotros somos hechos a imagen de ¿quién? Si hablo en contra de mi hermano, entonces estoy hablando en contra de... No importa que sea cristiano, que no sea cristiano, que sea tu hermano, que sea el vecino, simplemente alzar la lengua en contra de otro ser humano es hablar en contra de Dios. Y terminamos con la conducta de la malicia. La Biblia es tan sabia, hermanos, que con malicia, ¿se acuerdan cuando decimos a los niños, es que no tiene malicia? Es cierto, hermanos, la malicia la creamos nosotros en los niños. Ah, es que te habló feo, háblale feo. Ah, es que me pegó, pégale. Eso es malicia. Porque significa depravación, malignidad, maldad, voluntad enferma o deseo de lastimar a alguien. Aquí se engloban todas las actitudes negativas que no se especifican. Me imagino que Pablo dijo, por si se me olvida algo, aquí entra. Un punto interesante del pasaje de Pablo, hermanos, es que Pablo no condena las emociones negativas. No te dice, no te enojes, no grites, no tengas ira. Dice, puedes sentirlas como humanos, pero lo que hagas con ellas es lo que define si Dios está en ti o no. Las emociones pueden surgir en cualquier momento, pero la conducta que hay después de eso depende de nosotros. Las emociones influyen en nuestras conductas, pero no deben determinarlas. Por ejemplo, la amargura lleva a la maledicencia, que ¿qué dijimos que era maledicencia? ¿Perdón? Desear el mal. La ira y el enojo llevan a los gritos, a los insultos, a los conflictos, pero también Pablo dice, si tienes compasión y bondad, llevas perdón y ayuda a los demás. Una forma sencilla de verlo es así. Tengo una emoción, me surge un pensamiento que interpreto y tengo una conducta. Alguien me habló feo, me siento herido. Esa es la emoción. Pienso que me han tratado injustamente y voy a irle a reclamar. Ese es mi pensamiento. Me trató injustamente. Y mi interpretación es que voy a ir a reclamar. Voy y mi conducta aquí hay de dos. Voy, respondo y le grito. O voy con una conversación y le digo, no me gustó lo que hiciste.
por favor evítalo. Por eso las conductas son consecuencias de nuestras emociones. Y Efesios 4 nos invita a reemplazar las conductas destructivas por conductas que edifican, aun cuando existan emociones difíciles. Hermanos, si no sabes qué hacer en ese momento, estás enojado, la mejor opción es irte. Dame 5 minutos, tengo que pensar. No me hables ahorita porque te voy a gritar. Cuesta mucho, hermanos, y se los digo porque como mujer me gusta empezar las discusiones. Pero he tenido no dominio propio, sino ayuda de Dios, de calma, serénate, dale espacio y regresamos. Todo esto nos lleva a la última emoción que les dije que tenía un asterisco. ¿Cuál era? La tristeza. Porque no solamente surge la tristeza después de un coraje, de un enojo, sino que dice la Biblia, lean el versículo 30, por favor. Gracias, hermana. ¿Y no contristéis a quién? Entonces, ¿la tristeza de quién es? Del Espíritu Santo. O sea, la tristeza como humanos nosotros no la podemos sentir, pero como cristianos no somos nosotros los que vamos a sufrir. Literalmente es el Espíritu Santo el que está sufriendo porque no nos comportamos como hijos de Dios. Las respuestas humanas que tenemos entristecen al Espíritu Santo, porque recuerden que Él es el que vive en nosotros y con nosotros. Es el que nos acompaña. Las emociones son un regalo de Dios, hermanos. Cuando las expresamos con amor, verdad y dominio propio, se convierten en herramientas para construir a nosotros como cristianos y a nuestras familias. Construyen paz. Expresar nuestras emociones no significa que voy y le voy a decir todo lo que siento. Es detenerme a pensar en qué voy a hacer con todo esto y decirlo edificando a mi hermano, edificando a mi esposo, edificando a mi hijo, edificando a mi padre, edificando a mi amigo. Una aplicación práctica que me gustaría que se quedaran con ella es la siguiente. Primero, reconoce tu emoción. ¿Qué estás sintiendo? Segundo, exprésala con respeto y honestidad. Tercero, así como tú tienes emociones, la otra persona también tiene emociones, así que escúchala. Y cuarto, perdona. Perdona y busca la reconciliación. En Efesios 4, 17 al 32 se explora el concepto de hombre nuevo, enfatizando que existe una transformación al momento de decidir seguir a Cristo. Este pasaje nos enseña las enseñanzas y principios que guían a los cristianos en su crecimiento y madurez espiritual. Las palabras claves en esta sección resaltan algo: la enseñanza y la práctica. Si yo lo aprendo, lo puedo aplicar. Si solamente lo leo, se me va a olvidar. Un hombre nuevo significa un cambio radical. Si tomas y eres cristiano, ya no vas a tomar, por obra del Espíritu Santo. Este pasaje, hermanos, ofrece perspectivas prácticas sobre cómo debe vivir una persona transformada y aborda las conductas que deben tener los cristianos. Esto no solo fomenta nuestro crecimiento, sino nuestra sana relación con nuestra comunidad. En ningún otro libro de la Biblia se enfatiza tanto la sana doctrina y la aplicación como en Efesios. Hay demasiada gente que solo estudia teología, pero no la practica. O que dice, a mí enséñame con la práctica, pero le falta la teoría. En Efesios, Pablo argumenta, la teología es práctica. Si lees todos los días tu Biblia, pero todos los días estás peleando, ¿de veras estás aprendiendo? Al fin de vivir en la práctica de la voluntad de Dios para nuestras vidas,
debemos entender quiénes somos doctrinalmente. Hoy, creo que más que nunca, hermanos, el Señor habla claramente. Si eres cristiano, no vas a actuar como el mundo lo hace. No solo se trata de saber quién sabe más de la Biblia, de aprenderte textos y versículos, sino de permitir que Cristo transforme lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras reacciones. Tal vez hoy reconoces que has estado viviendo como el viejo hombre, con ira, guardando amargura, diciendo palabras que hieren, diciendo groserías, dejando que las emociones te gobiernen. Pero hoy Dios te está invitando a algo nuevo. Te está invitando a que cambies lo que haces, a que cambies cómo piensas y cómo sientes. Hoy rinde tu corazón. Hoy no es Eva la que les habla. Es Dios el que nos usa para compartirles la palabra. Hoy dile al Señor, ya no quiero vivir guiado por mis emociones, que tu espíritu me guíe. Si hoy reconoces que necesitas esa transformación y si deseas que Cristo esté en tu corazón, toma tu decisión ahí donde estás, en tu lugar. Y di mañana, antes de levantarme y de tomarme mi café, lo primero que voy a hacer es agradecer que desperté. Ese es un cambio de conducta, hermanos. Antes de volver mañana a tu rutina, acuérdate lo que dijo la hermana ayer. No basta con decirte cristiano, necesitas la mente de Cristo. Y si tienes dudas en cómo reaccionar cuando estás enojado, pregúntate, ¿qué haría Cristo? A Cristo lo abofetearon, lo torturaron, lo crucificaron injustamente. ¿Y qué hizo? Guardó silencio y le dijo, Padre, perdónalos. No es nada fácil, hermanos. Es en serio, se los dice una cristiana en transformación. Pero sí podemos cambiar el chip. Somos luz. Y somos luz, hermanos, porque estamos afuera y si la gente nos ve que somos diferentes, llamamos la atención. Y no por ego, hermanos, sino porque dicen, algo tiene. No sé qué, pero algo tiene. Somos luz. Mientras más leemos la Biblia, mientras más estudiamos, mientras más escuchamos las predicaciones, debemos darnos cuenta, hermanos, que no es fácil. No es que mañana yo diga, ya, hoy no voy a pelear con nadie en el metro, porque la gente no ayuda. Pero sí puedo decir, Dios, dame fuerza para hoy no pelearme con la señora del metro. Nosotros solos no podemos lograrlo. Este pasaje ofrece un manual temprano para la inteligencia emocional y relacional. Enseña que la madurez emocional requiere pequeños cambios en nuestros hábitos viejos, pero que podemos lograrlo. ¿Y si empiezo con mi familia? Porque estamos hablando de la iglesia y de la comunidad, pero ¿cuál es tu círculo primario? Tu familia. Efesios fue escrito para un pueblo pagano, lleno de gentiles, que tenía mucha contaminación auditiva y visual. ¿Pero en tu casa tienes esa contaminación? Sí, el mundo. Convives con gente que no es cristiana. Tienes esa contaminación en los teléfonos, en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, con la gente que te rodeas. Si tú empiezas con estos pequeños cambios en tu casa, entonces y solo entonces empezarás a ser una nueva criatura. Empezarás a tener una nueva familia y no cualquier familia.
una familia de paz. Una familia de paz no está formada por personas que no pelean, que no gritan, que no se enojan, sino por personas que han aprendido a través de Cristo a controlar sus emociones, a decir lo que no te gusta, lo que no toleras, pero que puedes expresarlo. Yo espero, hermanos, que hoy honren a Dios y fortalezcan sus relaciones en casa. Que hoy digan, ¿qué siento? ¿Qué hago? ¿Y qué haría Cristo? Cierren sus ojos. Gracias, Dios, porque nos permites hoy escudriñar tu palabra. Gracias porque hoy nos permites aprender más de ti. Señor, este puñado de hijos tuyos hoy te buscan porque estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones, a dejar atrás las formas con las que dañamos a nuestra familia y a las personas cercanas a nosotros. Danos sabiduría para expresar nuestras emociones con amor y verdad, con corazones dispuestos a escucharte y a obtener tu gracia para perdonar, así como tú nos perdonaste. Que nuestras familias sean lugares de paz, restauración y crecimiento espiritual. Señor Jesús, renueva nuestra mente. Solo tú puedes sanar nuestras emociones. Quita de nosotros el viejo hombre y forma el carácter de Cristo. Queremos aprender a pensar, sentir y actuar como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.